Esta primera experiencia, el tema que vamos a trabajar es valoramos a las personas con culturas distintas. Entonces, la situación es la siguiente. En el Perú, como sabemos, es un país de gran riqueza cultural heredada de nuestros antepasados. Muchas de estas riquezas se expresan en los saberes de nuestros pueblos originarios, quienes han sabido convivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, muchas veces no conocemos cuántos son, cómo viven o a qué se dedican, y esto impide que tengamos una visión más amplia de nuestro país. Entonces, lo que vamos nosotros a trabajar es lo siguiente. Nuestro propósito va a ser presentar un texto informativo sobre la valoración de personas de distintas culturas haciendo uso de información estadística. Nuestro producto va a ser elaboración de una infografía sobre la valoración de personas de distintas culturas, y nuestras evidencias que van a ir a nuestro portafolio serán: 1. Una tabla de frecuencias de información presentadas sobre las etnias Shipibo-Conibo. Infografía valorando la diversidad de las personas de diversas culturas. Y propuesta de acciones para promover la valoración de personas de distintas culturas. Entonces, la experiencia de aprendizaje número 1, como estás observando, se ha dividido en actividades que lo tienes que desarrollar en estas 2 primeras semanas. Desde la actividad 1, que es lee sobre la diversidad étnica, hasta la actividad 8, que es presenta y publica la infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Entonces, nuestro desarrollo va a ser trabajar cada una de estas 8 actividades. Entonces, veamos la primera actividad, donde nos indica: lee sobre la diversidad étnica del Perú. En este caso, nosotros tenemos esta lectura titulado Diversidad étnica, un solo Perú, donde en este texto nosotros debemos resaltar aquellas partes de cada párrafo más importantes y también resaltar algunas palabras que no conocemos para luego buscar su significado en un diccionario. Como estás observando, nosotros hemos resaltado algunas palabras y algunas partes de los párrafos que consideramos muy importantes durante la lectura. Tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Pero puedes también variarlo. Una vez que terminas de leer y subrayar, número 1, ¿qué nos indica? Durante la lectura sobre la diversidad étnica, te invito a identificar, subrayar o resaltar la información que consideres importante, que te servirá para tu reflexión y para responder a más preguntas para elaborar tu texto informativo. Nosotros ya hemos identificado y subrayado o resaltado alguna información importante de nuestro texto. Luego nos indica subrayar las palabras desconocidas e identifica su significado en el contexto o consulta en tu diccionario. ¿Qué palabras nosotros hemos subrayado de la lectura? La palabra étnica, intercultural y cultura. Y estos son los significados que se encuentran en un diccionario. Número 2, luego dice: responda a estas preguntas en tu cuaderno de apuntes u hojas de reuso. Estas preguntas son de acuerdo al texto que hemos leído. Por ejemplo, nos preguntan: ¿qué entiendes por diversidad étnica? Y tú puedes escribir: es la unión de diferentes pueblos en una misma sociedad y cada uno posee sus propias costumbres, lenguaje, piel, religiones, fiestas tradicionales, vestimenta, comida, etc. Luego nos indica: ubica la siguiente idea en el texto, es decir, tú tienes que ubicar en la lectura esta idea: admiramos al objeto, no al sujeto que lo crea. Y respondemos: ¿en qué sentido se dice esto? En la lectura hacen un ejemplo en afirmar que es más orgulloso tener 3.800 tipos de papa, pero no de los campesinos que lo cultivan. Esto se resalta en la parte donde tú vas a resaltar esta idea en el texto. ¿Qué reflexión te produce? Tú puedes responder, ¿no? Como peruanos nos damos mucha importancia por la gran diversidad étnica que se manifiesta con los distintos pueblos de nuestro Perú, que nos heredan sus tradiciones, comidas, danzas, etc. ¿Por qué crees que ocurre esto? Tú puedes responder: porque no respetamos la diversidad étnica en nuestro país. En algunos casos nos avergonzamos de sus tradiciones. ¿Estás de acuerdo con la afirmación del último párrafo del texto? ¿Por qué? Sí, pues aún el Estado peruano no ha implementado una política de inclusión para lograr construir una identidad de peruanidad que nos permita valorar la diversidad étnica y cultural. Esto es de acuerdo al último párrafo de nuestro texto o lectura que nos han asignado.
A continuación vamos a trabajar la actividad número 2, que consiste en lo siguiente. Lee sobre la comunidad Quichua y Shipibo-Conibo. Estas son las lecturas número 1 que tú debes leer acerca de los Quichua, y la lectura número 2 es acerca de los Shipibo-Conibo. Y una vez que tú leas, te recomiendo que lo hagas varias veces. Tenemos que responder las siguientes preguntas de acuerdo a los textos leídos. La pregunta número 1 nos indica cuál es la idea principal del texto 1 y del texto 2. Cuando lo leas, tú puedes responder de esta manera. La idea principal de ambos textos es que el lector valore la diversidad étnica y cultural de ambas comunidades, representadas en su idioma, actividades ancestrales como la agricultura, pesca, caza, horticultura de rosa y quema. Número 2. ¿Dónde se ubican y qué características tienen las etnias descritas en el texto? Recuerda que habla de la comunidad Quichua. De acuerdo a la lectura, se ubican entre departamentos Loreto, San Martín y Madre de Dios. Y los Quichuas se caracterizan porque se dedican a la horticultura, a la caza, a la pesca. Y actualmente muchas familias Quichua se dedican a la comercialización de algunos productos que cosechan, animales de corral que crían y a la comercialización de madera. Mientras que la comunidad Shipibo-Conibo se ubican en el departamento de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco, y han sido conocidos principalmente por su gran capacidad de organizar conglomerados de poblaciones indígenas. Principalmente, un ejemplo de ello es la comunidad de Cantagallo en Lima metropolitana, ubicado en el distrito de Rímac. También se dedican a la producción artesanal y textil, a la pesca, a la caza, la agricultura de rosa y quema. Número 3. ¿Por qué es importante conocer su cultura? Para valorar y reconocer la diversidad étnica y cultural que tiene el Perú y así construir una identidad de peruanidad. Número 4. Averigua casos de algún integrante de alguna etnia peruana que haya tenido logros fuera de la comunidad. Explica cuál es su aporte a la sociedad. Un ejemplo es la de Ruth Buendía, que es mundialmente conocida por la defensa de su cultura y el medio ambiente. Ella es una dirigente de la central Ashaninka del río N. En el 2014 recibió el galardón Goldman, que se concede a los defensores de la naturaleza y del medio ambiente. Actividad número 3. Elabora una tabla de frecuencias sobre la información de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. En este caso nosotros vamos a tener que leer qué significa una población. Como ves, es un conjunto universo de elementos que pueden ser formados por personas o objetos que presentan una determinada característica. Por ejemplo, el número total de estudiantes de cuarto grado de toda la región Piura. Una muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, estudiantes de alguna institución educativa de cuarto grado de la región Piura. Ahora vamos a ver los tipos de variable. Tenemos a la variable cualitativa. Es una variable cuyos valores son cualidades, propiedades o atributos que presenta la población y que son objetos de estudio. Por ejemplo, el sexo y el mes de nacimiento. La variable cualitativa se divide en variable cualitativa nominal. No existe ninguna jerarquía, es decir, todas se consideran en un mismo nivel. Por ejemplo, la profesión de una persona, médico, profesor, policía, etc. Mientras que la variable cualitativa ordinal, en este caso sí existe una jerarquía. Se busca siempre ordenar de alguna manera. Ejemplo, el nivel de escolaridad inicial, primaria y secundaria. La otra variable es la cuantitativa, que se clasifica en variable cuantitativa discreta. Es aquella que se obtiene por el procedimiento de conteo. Toma valores enteros. Recuerda esta última palabra, valores enteros. Ejemplo, la edad, la cantidad de hijos. Mientras que la variable cuantitativa continua es aquella variable que se obtiene de algún procedimiento de medición o conteo. Los valores pueden o no ser enteros, es decir, pueden ser decimales. Por ejemplo, la estatura y el peso de una persona. Actividad. En esta tabla de variables nosotros debemos ordenarlas y clasificarlas de acuerdo a si son variables cualitativas o variables cuantitativas, discreta o continua. Entonces, nosotros hemos elaborado la siguiente tabla donde tenemos las variables que nos han sido asignados como temperatura, goles, calor, velocidad, falta, sexo, peso, talla, estado civil, cursos, bebida, hermanos, hijos, profesión y nota. Por ejemplo, la temperatura es una variable cuantitativa continua. Los goles, variable cuantitativa discreta. El sexo, variable cualitativa nominal. El peso, variable cuantitativa continua.
el estado civil de una persona, variable cualitativa nominal, la profesión, variable cualitativa nominal, y así de cada uno de las variables que nos han dado. Y así puedes establecer el tipo de variables que nos han dado. Luego, según la base de datos de los pueblos indígenas u originarios del Perú, la población amazónica de las comunidades Quechua y del pueblo Shipibo-Conibo es de 71.311 y 32.964 habitantes respectivamente. Un grupo de estudiantes de quinto grado de secundaria, aplicando el muestreo aleatorio, recopilaron información sobre el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades, cuyos resultados fueron los siguientes. Como podemos observar, aquí están los recuadros donde nos indican la cantidad de hijos de las 20 familias, tanto de la comunidad Quechua como la comunidad Shipibo-Conibo. Entonces ahora lo que nosotros vamos a definir son la frecuencia absoluta, que indica la cantidad de veces que se repite una variable, la frecuencia relativa, que se encuentra dividiendo la frecuencia absoluta con el total, y la suma de todas las frecuencias relativas siempre es la unidad. Y la frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. Entonces, primero vamos a organizar la tabla de frecuencias del número de hijos de la comunidad Quechua. Sabemos que nuestras variables van a ser la cantidad de hijos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra frecuencia absoluta va a ser cuántas familias tienen un hijo, 2, 3 y así respectivamente, de acuerdo a la tabla que hemos observado. Por ejemplo, ¿cuántas familias tienen un hijo? Son 3. ¿Cuántas tienen 2 hijos? 4. ¿Cuántas tienen 3 hijos? 6. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 4. Y por último, ¿cuántas familias tienen 5 hijos? Son 3. En total, la suma de nuestra frecuencia absoluta debe ser 20. Ahora, nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa y de acuerdo a su definición es la división de la frecuencia relativa y el total. Vamos con la frecuencia H1, es la división de la frecuencia absoluta número 1 con el total de datos, que sería 3 entre 20 y eso es 0,15. H2, 4 entre 20 y eso sale 0,2. H3 sería la división de 6 entre 20 y eso sale 0,3. H4 sería la división de 4 entre 20 y eso sale 0,2. Y por último, H5, esa es la división de 3 sobre 20 y eso ¿cuánto resulta? 0,15. Una vez que nosotros completemos en la columna de las frecuencias relativas, la suma de todas ellas debe ser 1. Y por último, para que puedas completar la columna de las frecuencias relativas porcentuales, a estos decimales lo multiplicas por 100%, 0,15 por 100, 15%, 0,2 por 100% da 20%, 0,3 por 100%, 30%, 0,2 por 100% es 20%, 0,15 por 100% es 15%. La suma de las frecuencias relativas porcentuales debe ser 100%. De la misma manera para la tabla de frecuencias del número de hijos de la comunidad Shipibo-Conibo. Sabemos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos respectivamente. De acuerdo a la tabla que nos han dado, ¿cuántas familias tienen un hijo? Son 6. ¿Cuántas tienen 2? Son solo 3. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? Son solo 2. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 3. ¿Y cuántas familias tienen 5 hijos? También son 6. La suma de todas las frecuencias absolutas debe ser el total de datos, que es 20. Ahora vamos a encontrar sus frecuencias relativas, dividiendo cada frecuencia absoluta con el total de datos, que es 20. H1 sería 6 entre 20, 0,3. H2, 3 entre 20, 0,15. H3, 2 entre 20, 0,1. H4, 3 entre 20, 0,15. Y H5, 6 entre 20, 0,3. Al colocarlo en la columna de las frecuencias relativas, la suma debe darte 1. Y para completar la frecuencia relativa porcentual, recuerda que a las frecuencias relativas, que son estos decimales, lo multiplicas por 100%. Y aquí obtienes sus porcentajes. Y la suma de dichos porcentajes es el 100%. En la actividad número 4 nos indica ahora lo siguiente: exprese la información mediante medidas de tendencia central. ¿Quiénes son? La media, mediana y moda.
Entonces, la situación número 1 que nos dan como ejemplo es la siguiente. Se ha tomado ciertas muestras de cierto tipo de quesos y se ha determinado su cantidad de proteínas por cada 100 gramos. Hemos encontrado la siguiente información: 26,5 gramos, 24,8 gramos, 25,3 gramos, 30,5 gramos y 21,4 gramos. Y nos piden determine la cantidad promedio de proteínas encontradas en la muestra por cada 100 gramos de queso que se elabora. Justifica tu respuesta. Nosotros vamos a tener que calcular el promedio, o también conocido como la media aritmética, para datos no agrupados. ¿Y cómo se realiza eso? Sumando todos los datos: 26,5 más 24,8 más 25,3 más 30,5 más 21,4 y todo dividido entre el total de datos, que es 5. Eso sería igual a 128,5 entre 5 y eso resulta 25,7. ¿Qué significa? Que 25,7 gramos es la cantidad promedio de proteínas encontradas en la muestra. Situación número 2, donde nos piden, de acuerdo a la información encontrada proveniente de las dos muestras que nos hablan sobre el número de hijos y el número de familias de las dos comunidades de la diversidad de nuestra Amazonía, los Quechua y los Shipibo-Conibo, entonces nosotros vamos a hallar la media para la comunidad Shipibo-Conibo. Entonces recuerda, para calcular la media aritmética para datos agrupados, su definición es la siguiente: es la suma del producto de la variable por la frecuencia absoluta y dividido entre el total de datos, que es n. Determina la media para la variable del número de hijos de la comunidad Quechua y luego interprete el resultado. Nosotros aquí vamos a trabajar con la tabla de frecuencias que hemos elaborado en la parte anterior. Ya conocemos sus frecuencias absolutas, tú lo puedes volver a copiar, y lo que vamos a agregar es el producto de la variable por la frecuencia absoluta. Es decir, mira, vas multiplicando: 1 por 3 es 3, 2 por 4 es 8, 3 por 6 es 18, 4 por 4 es 16, 5 por 3 es 15. Y luego lo sumas y eso nos da un total de 60. Recordando la fórmula para encontrar la media, es la suma del producto de la variable por la frecuencia absoluta y dividido entre n, que es el total de datos. Sería 3 más 8 más 18 más 16 más 15, que son el producto de nuestras variables y la frecuencia absoluta, no te olvides de eso. Lo sumamos y lo dividimos entre el total de datos, que son 20. 60 entre 20 resulta 3, por lo tanto el promedio o la media es 3. Entonces nosotros vamos a escribir lo siguiente: el promedio del número de hijos de la comunidad Quechua es de 3 hijos. Ahora hallemos la media para la variable número de hijos de la comunidad Shipibo-Conibo y luego vamos a interpretar los resultados de ambas comunidades. Ahora vamos a trabajar con la tabla de frecuencias para la comunidad Shipibo-Conibo, que ya hemos nosotros elaborado. Luego vamos a calcular el producto de la variable por su frecuencia absoluta. Multiplicamos: 1 por 6 es 6, 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6, 4 por 3 es 12, 5 por 6 es 30. Y luego al sumar todos estos productos resulta 60. Entonces la media, recordemos que es la suma del producto de la variable por la frecuencia absoluta y dividido entre el total de datos. La media es igual, tenemos que sumar todos estos productos: 6 más 6 más 6 más 12 más 30 y dividido entre 20, que es el total de datos. 60 entre 20 resulta 3. Entonces el promedio del número de hijos de la comunidad Shipibo-Conibo es de 3. ¿A qué conclusión podemos llegar en ambas comunidades? Que ambas comunidades tienen la misma media o promedio de hijos, que es de 3. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas de acuerdo a lo que nosotros hemos elaborado. ¿En qué caso se utiliza la media? Para calcular el promedio de un conjunto de datos numéricos como el número de hijos, el peso, la estatura, etc. Entre la media, mediana y moda, ¿cuál de las tres medidas de tendencia central es la más pertinente? De las medidas de tendencia central, la más pertinente es la media o el promedio aritmético, que permite resumir en un solo valor a un conjunto de valores y representa un centro en torno al cual se encuentran ubicados todo el conjunto de datos. A continuación vamos a determinar e interpretar el valor de la mediana.
trabajando con la tabla de frecuencias para la comunidad Shipibo-Conibo que nosotros ya hemos encontrado. Ahora nosotros vamos a agregar la frecuencia absoluta acumulada. Para poder encontrar la frecuencia absoluta acumulada solo tenemos que sumar las frecuencias absolutas. En la primera fila siempre tienen el mismo valor. Si es 6, la frecuencia absoluta acumulada también es 6 en la primera fila. Luego vamos a ir sumando en zigzag. Mira, 6 más 3, 9. 9 más 2, 11. 11 más 3, 14. Y 14 más 6, 20. Es muy importante completar esta columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Para poder encontrar la mediana debemos encontrar su ubicación. ¿En qué fila se va a encontrar? Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Su ubicación es la división de n sobre 2, que es en el total de datos. Sabemos que en total hay 20. 20 entre 2 es 10. Y este número 10 lo debemos ubicar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Si no se encuentra, debemos ubicar en el próximo y más cercano. En este caso, como no hay 10, el próximo o más cercano es 11. Entonces, en la tercera fila se va a encontrar la mediana, y la mediana representa el número de hijos que se ubican en la tercera fila, que sería 3. Por lo tanto, la mediana es 3. ¿Cuál es su interpretación? El 50% de las familias de la comunidad Shipibo-Conibo tienen un número de hijos menores e iguales a 3 y el otro 50% mayores o iguales a 3 hijos. Igual para la comunidad Kishwa. Nosotros trabajamos de nuevo con su tabla de frecuencias. Vamos a completar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Recuerda, en la primera fila siempre tienen el mismo valor, es 3. Ahora sumas en zigzag. 3 más 4, 7. 7 más 6, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 3 es 20. Y luego procedemos a ubicar en qué fila se va a encontrar la mediana. Dividimos el total de datos entre 2. Reemplazando sería el total de datos, que es 20, dividido entre 2, y eso resulta 10. Entonces, ubiquemos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas ese valor. Si no se encuentra, recuerda que ubicamos al próximo y más cercano, en este caso sería 13. Es decir, en la tercera fila se encuentra la mediana y está representada por el número de hijos, que en este caso sería 3. La mediana es 3. Entonces, ¿cuál es su interpretación? El 50% de las familias de la comunidad Kishwa tiene como número de hijos menores o iguales a 3 y el otro 50% mayores o iguales a 3 hijos. Luego vamos a determinar e interpretar el valor de la moda en los siguientes casos: para el número de hijos de la comunidad Kishwa y el número de hijos de la comunidad Shipibo-Conibo. Recuerda que la moda es la frecuencia absoluta de mayor valor. Para el número de hijos de la comunidad Kishwa, la frecuencia absoluta de mayor valor es 6. ¿Y eso qué significa? Que su moda vale 3. ¿Cuál es su interpretación? El número de hijos de la comunidad Kishwa más frecuente es de 3 hijos. Mientras que en la comunidad Shipibo-Conibo, al ubicar la frecuencia absoluta de mayor valor, podemos darnos cuenta que resulta ser 6. Y eso representa el número de hijos, que sería 1, pero también la frecuencia absoluta se repite en la última fila, que también es 6. Por lo tanto, también el número de hijos sería 5. Por lo tanto, la moda aquí estaría representado por 1 y 5 respectivamente. Cuando la moda tiene dos variables, se dice bimodal. ¿Y cuál es su interpretación? El número de hijos de la comunidad Shipibo-Conibo más frecuente es de 1 y 5 hijos. Actividad número 5. Promueve la valoración de las personas de distintas culturas. Hablemos de diversidad y discriminación. En el año 2018, el Ministerio de Cultura realizó la primera encuesta nacional Percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Aquí te mostramos algunos resultados, lo que piensan los peruanos o peruanas sobre la diversidad cultural. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados acerca de la diversidad cultural. En la zona rural, el término diversidad cultural podemos observar que un 41% no lo conocen. En la zona urbana podemos indicar que el 35% lo conoce de manera regular, mientras que para la población total un 33% indica que lo conoce de manera regular
Y así podemos obtener muchas otras interpretaciones. ¿Qué características o costumbres tienen o tenían sus padres y qué costumbres tiene usted? Como podemos observar acá hay una serie de opciones sobre las distintas costumbres, donde podemos observar que con un 55% las danzas típicas son aquellas costumbres que tenían nuestros padres y costumbres que también nosotros poseemos. Y en segundo lugar se encuentran las fiestas regionales o patronales con un 49% y la preparación de comidas típicas o regionales con un 48%. Siguiente pregunta, ¿por qué razones crees que es discriminado a usted? Un 28% indica que por su color de piel, un 20% indica por su nivel de ingresos, dinero, un 17% por sus rasgos faciales o físicos. Un 3% indica también por su sexo o género, un 4% porque se asocia a la delincuencia y así puede sacar otras interpretaciones. ¿Cómo se percibe la discriminación hacia la población quechua y aymara? El 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada. 60% percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada. La población indígena o nativa, el 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy discriminada. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas de acuerdo a los gráficos estadísticos. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población conoce bien o muy bien el término diversidad cultural? ¿Tú en qué grupo te encuentras? Un ejemplo de respuesta sería: el porcentaje de la población total que conoce bien el término diversidad cultural es de un 11%, o muy bien, que solo representa el 4%, mientras que en la zona urbana los que conocen bien el término diversidad cultural es de un 12% y los que conocen muy bien es solo del 4%. En la zona rural es el 5% que lo conoce bien y un 2% que lo conoce muy bien. Yo me encuentro en el grupo de los que lo conoce de manera regular. Siguiente pregunta. En relación a las costumbres de padres a hijos, ¿cuáles son las costumbres más vulnerables? ¿Cuál es la única costumbre que no se pierde de padres a hijos? ¿Por qué crees que ocurre esto? Nuestra respuesta ha sido: las costumbres más vulnerables son la medicina tradicional o ancestral y las técnicas de cultivo ancestral. Y la única costumbre que no se pierde de padres a hijos son las danzas típicas, porque es una de las costumbres más difundidas y practicadas por muchas personas dentro y fuera del Perú. Tercera pregunta, ¿qué porcentaje de peruanos y peruanas se han sentido discriminados o muy discriminados? ¿Por qué te ha pasado? ¿Cómo te sentiste? De acuerdo a la lectura, sabemos que un 59% percibe que la población quechua y aymara han sido discriminadas, mientras que un 60% percibe que la población afro discriminada y un 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada, principalmente por el color de piel. En las demás preguntas, en mi caso, no he sido discriminado, es decir, no me ha pasado un hecho de discriminación. Siguiente pregunta, averigua qué organismos o instituciones luchan contra la discriminación. Uno de ellos es el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, con sus siglas en inglés, el CERT. Otra sería la Defensoría del Pueblo, otro organismo sería el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Siguiente pregunta, ¿qué actividades puedo plantear para ayudar a reducir la discriminación étnica? Primero sería escuchar, que es el primer paso para la comunicación en la sociedad. Luego, no sentirnos superiores por nuestra posición económica, social o formación académica. Y así una serie de actividades que hemos propuesto para reducir la discriminación étnica. Actividad número 6 nos indica ahora lo siguiente: planifique y escribe la primera versión de una infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. En este caso tenemos el concepto de una infografía y por aquí tenemos el ejemplo de cómo debemos establecer nuestra infografía, con un título, ideas breves, imágenes, uso de verbos en modo imperativo como observamos. Luego tenemos por aquí los principales elementos de una infografía, que son las imágenes, el texto escrito, los signos, símbolos e iconos y sobre todo cómo planificar mi infografía. Nosotros hemos elaborado dicha planificación con las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi infografía? Nosotros hemos escrito: brindar recomendaciones para valorar la diversidad étnica y cultural. ¿Cuál es la temática que estoy abordando?
valorar la diversidad étnica y cultural. ¿Qué ideas desarrollaré en mi infografía? Recomendaciones para que las personas puedan valorar la diversidad étnica y cultural. ¿Qué estructura y extensión tendrá mi infografía? Tendrá un título, imágenes, un poco de texto. La extensión será corta. ¿Quiénes serán los destinatarios de mi texto? Toda la población. ¿Qué registro sería el más adecuado para mi infografía? Un lenguaje formal pero sencillo de comprender. En este caso, en la actividad 7, estamos revisando la primera versión de nuestra infografía y corregimos hasta obtener la versión final. Por ejemplo, tenemos un título, tenemos una serie de recomendaciones con sus respectivas imágenes, pero esta no es la versión final, sino simplemente una primera versión de lo que queremos nosotros establecer en nuestra infografía. Ahora debo tomar en cuenta algunos criterios para poder establecer la versión final de mi infografía, como por ejemplo, mi infografía responde a una situación comunicativa, es decir, considera el propósito del destinatario, el tipo de texto, formato y selecciona fuentes de información. Sí. Las ideas son claras, precisas y evidencian recomendaciones concretas sobre las propuestas de acciones para promover derechos y valorización de personas de distintas culturas. Sí. Las ideas son coherentes con el propósito de mi texto y tienen cohesión. Sí. Uso adecuado de los recursos ortográficos y gramaticales, sobre todo en el empleo de verbos imperativos. Sí. Las imágenes y la estructura de mi información facilitan la comprensión del texto. Sí. ¿Evalúo permanentemente si mi infografía responde a la situación comunicativa? Sí. En la actividad número 8, presenta y publica la infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Como observas, esta es la versión final de nuestra infografía, donde estamos cumpliendo todos los criterios que hemos establecido y hemos mencionado con anterioridad. Ahora lo que tú tienes que hacer es compartirlo a través de grupos de WhatsApp, a través de Facebook con tu docente y compañeros y compañeras. Y por último, tenemos la ficha de autoevaluación, donde debemos indicar sí y no de acuerdo a los descriptores que nos mencionan. Por ejemplo, determiné el tipo de variable de la muestra representativa en diversas situaciones. Sí. Organicé datos haciendo uso de tablas de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Sí. Calculé la medida de tendencia central de los datos para interpretar identificar el valor más representativo. Sí. Y así vas completando cada uno de los descriptores. Muy bien, espero que hayas entendido. Recuerda que esto es solo un ejemplo que tú puedes variar.